Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta sesión síncrona de la píldora 6 de Design Thinking, el grupo 4. Bueno, me llamo Joaquín López y estamos aquí Joaquín López y Félix de León, que bueno, que vamos a estar con esta píldora, que es sobre Design Thinking. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Si va habiendo problemas o lo que sea, tenéis problemas de sonido, cualquier cosa está, y poniendo por el chat que os atendemos rápidamente. Bueno, debéis estar viendo también una pizarra donde pone buenos días, comenzamos en breve, Design Thinking. Le vamos a apoyar en una pizarra digital para una parte de las explicaciones. Eh, bueno, la píldora esta de Design Thinking, vamos a utilizar el temario y yo quería empezar por lo más básico para ir avanzando poco a poco y para ir un poco comentando los principios fundamentales del Design Thinking y sobre todo cómo utilizar la herramienta esta Innovation Flowchart que me habéis escrito algunos que os había causado dudas y todo esto. Y bueno, tenemos aquí un Excel donde vamos a ir reproduciendo el caso de Guadalbets y con una posible solución para que vosotros podáis desarrollar, bueno, pues otras soluciones, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, hablar del Design Thinking. El Design Thinking es una técnica que viene de los años 70, que es una forma simplemente de pensar orientada a modelos de negocio. En realidad, aunque viene de los años 70, cuando realmente se ha puesto, por decirlo de alguna manera, de moda o se ha empezado a utilizar con bastante intensidad, ha sido prácticamente a partir del año 2004, 2005, es cuando las escuelas de negocios se han ido metiendo y han ido, digamos, perfeccionando la técnica y generando herramientas en torno a esta técnica para hacerla más lógica y comprensible, ¿no? ¿Qué es básicamente el Design Thinking por hacer una introducción así rápida? Es simplemente ayudar a pensar y a diseñar los modelos de negocio. No es mucho más. Son diferentes técnicas que se unifican bajo la metodología de Design Thinking para simplemente ayudar a pensar. ¿En qué fases? Para ayudar a pensar en qué fases se aplica mucho en el Lean Startup. Voy a borrar ya esta parte de la pizarra. Se aplica, ya os digo, sobre todo mucho con la metodología Lean. Y normalmente, cuando más se aplica es en la parte de las ideas y en la parte de, digamos, de las primeras pruebas de mercados y todo esto, de las pruebas de mercado. Pero en realidad el design thinking está presente en toda la evolución del modelo de negocio, prácticamente yo diría que hasta la comercialización. Lo que pasa es que sí es cierto que en estas primeras etapas de la metodología, de la Lean o de cualquier desarrollo de modelo de negocio, es cuando más presentes están porque es en el momento donde, digamos, se produce mayor concentración de ideas, ¿no? Y donde hay que depurarlas más. Eso es. Un momentito, ¿hay alguna gente con problemas de sonido? Feliz, tú les va contestando. Rafa y. Vamos a ver. Entonces, yo en primer lugar quería empezar por comentaros el punto 1.2, que son un poco las premisas del proceso creativo, es decir, lo que es necesario tener en cuenta de cara a la aplicación del Design Thinking. Ahí en el punto 1.2 de la documentación tenéis, digamos, seis premisas, digamos, ¿no? La primera es el enfocar a valores humanos, ¿no? A valores humanos. Bueno, perdonad porque escribo, esto es una pizarra digital, no escribo tan bien como en una normal, ¿no? La parte de mostrar que pone a continuación, toda la parte de colaboración, toda la parte del proceso, del propio proceso, de ser consciente del proceso que hay aquí, y la parte de la cultura, del prototipado, de los prototipos, y por último, la parte de la acción. Bueno, pues esas son las premisas, digamos, lo que hay que tener en mente a la hora de aplicar el design thinking. Primero, se trata de un tema humano, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental lo que llamamos la empatía con la persona. Es decir, vamos a estar entrevistando a personas, hablando con personas sobre cómo es, qué les parece nuestro producto, si les gusta, si no les gusta, y cuanto más empaticemos, más realmente vamos a captar lo que piensan las personas. Esto lo veremos ahora con más detalle en el proceso. Se trata de mostrar, es decir, no se trata de teorizar, se trata de mostrar, de enseñar cosas, que ahora veremos cómo enseñarlas. Es un tema muy colaborativo, es decir, que uno solo entre en el proceso de design thinking e intente hacer por sí mismo el proceso de design thinking es realmente complejo y complicado. No es una metodología pensada para que la haga uno solo, os lo digo de verdad. Es una metodología pensada
para realmente que haya una colaboración grupal importante. El proceso es importante tenerlo en cuenta, por eso vamos a utilizar la hoja Excel, porque vamos a seguir un proceso, una metodología. Seguramente cuando hayáis utilizado la hoja Excel varias veces, no la vais a tener que utilizar, lo vais a hacer prácticamente de memoria, pero inicialmente seguir un proceso está bastante bien. Se trata mucho de prototipos, es decir, se trata mucho de hacer, como dice aquí abajo, de acción. Se trata mucho de prototipar y de tener acción, ¿de acuerdo? Es decir, eso tiene que ver directamente con la parte de mostrar. Esas son un poco las premisas, digamos, del proceso creativo. Trabajo en grupo, pensar mucho en los valores humanos y toda la parte de colaboración y prototipado. Esa es la base del design thinking hoy en día. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto paso al punto 2, al tema de las actitudes, para explicar un poco lo que son las actitudes del design thinking y de alguna manera el proceso que se sigue. ¿De acuerdo? Esto digamos que eran las premisas de explicar las actitudes. Fijaros, siempre que veáis casi cualquier documento de design thinking, vais a ver los 6 hexagonitos estos que vienen ahí en el punto 2 de empatizar. Tiene una forma así. Definir, idear, bueno, esto más o menos, dibujado, prototipar y evaluar. Bueno, en realidad el proceso de Design Thinking consiste en esto. Estas son de alguna manera las cinco fases que tiene. Empatía, definición, idear, prototipar y evaluar. Y ya veréis como el Innovation Flowchart, que vamos a ver después más tarde, en realidad lo que hace es cumplir estas 5 fases. Lo único que cada fase, digamos, la pone, bueno, digamos que la amplía un poco, tiene algo de más detalle y proporciona herramientas, ¿no? Voy a comentar cada una de las fases porque después lo vamos a hacer. Lo primero es muy importante el tema de empatizar. Empatizar, como sabéis, es el realmente entender al cliente, observar y empatizar al cliente, al que le vamos a enseñar nuestra idea de negocio, ¿no? Fijaros, de cara al tema de empatizar, hay dos partes que son importantes. La parte explícita tiene que ver con lo que realmente observamos cuando le estamos enseñando nuestro producto, nuestro servicio, lo que sea, a un cliente. De forma explícita, él nos va a decir, me gusta, no me gusta, lo sé utilizar, no lo sé utilizar, me vale, no me vale. Esa es la parte explícita de todo el proceso de la entrevista, de la observación, y de llegar a tener un cierto nivel de empatía con el cliente, ¿no? Pero después hay una parte implícita. La parte implícita es lo que él no nos dice, pero nosotros vemos. Esto en Design Thinking se utiliza aquí un término en inglés y es cuando se habla de los insights. ¿De acuerdo? Los insights es lo que el cliente, el usuario no te dice, pero tú notas, tú ves o tú percibes. La parte implícita de lo que son todas las demostraciones. Entonces, esto es muy bueno. De cara a empatizar con el cliente, es necesario que nos pongamos en la piel de él, en que veamos explícitamente qué nos está diciendo, pero también implícitamente, y lo anotemos todo. Es bastante importante. Después, un segundo paso en el tema del Design Thinking tiene que ver con toda la parte de definir. Definir es realmente tener un enfoque del problema, es decir, saber o de la solución que le vamos a dar. Al final, un producto o un servicio no es más que una solución a un problema que tiene un cliente. Entonces, realmente que seamos capaces de definir este producto o este servicio lo mejor posible. Porque si definimos lo mejor posible el problema, el inicial, el que hemos detectado en el cliente, entonces tendremos buenas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante a través de la observación explícita y la implícita y a través de entender realmente el cliente que seamos capaces de definir lo mejor posible el problema. Si definimos bien el problema, pasamos al tercer paso. Tenemos que idear, esta es la parte de idea, quizá la parte más pura, digamos que más intuitivamente se conoce, aparte de la parte del design thinking. Si somos capaces de definir bien el problema, seremos capaces de tener buenas ideas y buenas soluciones a este problema que nos ha planteado previamente el cliente. ¿De acuerdo? A partir de la ideación del problema, y veremos técnicas para idear, pasamos al prototipado. El prototipado. Y esto es parte de la acción. Es decir, prototipar es, si yo he definido bien un problema y he ideado una solución,
Jolín, prototipa la solución, es decir, llévala a la realidad, muéstrala, lo que hablábamos anteriormente de premisa, muestra esa solución. Muéstrasela al cliente, que él la pruebe, que juegue con ella, que vea y, por tanto, que te lleve al siguiente paso, que es evaluar, es decir, ser capaz de medir el resultado. Aquí en el proceso de evaluación, y esto viene un poco, la metodología Lean, que la conocéis bastante bien, pues viene un poco, digamos, a continuación de la metodología Lean, si la evaluación no es buena o no todo lo bueno que queramos, pasaremos de nuevo a la ideación, donde vamos a tratar de conservar lo bueno y vamos a tratar de eliminar lo malo. Y pasaremos a idear nuevas soluciones a este problema que ya hemos tenido definido previamente. Entonces, esta etapa de idear, prototipar, evaluar, quitar lo bueno, dejar lo bueno, quitar lo malo, para volver a idear, esto es lo que en Lean llamamos el pivotar. ¿De acuerdo? Cuando nuestras evaluaciones vayan bien, cuando todo haya salido bien y cuando nuestra evaluación nos dé buenos resultados, aquí es cuando llegamos al estado que llamamos en Lean de PMV, de Producto Mínimo Viable. Entonces, el proceso de Design Thinking es básicamente esto de aquí. Empatizar, comprender al cliente de forma explícita e implícita, los insights. Después, ser capaz de definir bien el problema, qué problema tiene, idear una buena solución a ese problema para prototipar y evaluar. Si esa solución no es la más adecuada, saber pivotar una y otra vez, todas las veces que hagan falta, hasta llegar al PMV. Eso es lo que busca el Design Thinking, ni más ni menos. Para hacer todos estos procesos de empatizar, definir, idear, etcétera, todo este proceso... A ver, un momentito, tenemos una pregunta, María José. ¿Es la ideación... ¿En la ideación es conveniente generar mucha idea? Sí, María José, vamos a hablar ahora de eso, de si es conveniente generar buenas ideas, pero inicialmente cuantas más mejor. Después lo que pasa es que tenemos técnicas para clasificar las ideas, para seleccionar y para unir, pero cuanto más ideas tenga, es mucho mejor. Entonces, este proceso que veis aquí, de empezar por la empatía y llegar finalmente hasta la evaluación, es todo el proceso de Design Thinking. Y estas 5 cositas que tenéis aquí con los 5 hexágonos, lo vais a ver una y otra vez. Lo vais a ver una y otra vez siempre que miréis cualquier documento, cualquier libro de Design Thinking. Veréis que veis esto siempre. Porque es lo que se utiliza. Digamos que es un tema bastante estándar, aceptado por la comunidad y que define bastante bien toda la metodología de Design Thinking. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Sí. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Entendéis bien un poco todo lo que son las bases, las premisas del proceso de Design Thinking? Sí, ¿no? Vale. Ok. Muy bien. A ver, me dice, es imposible seguir la conferencia con tantos cortes de sonido. Vamos a ver, voy a parar un minutito. ¿Estáis experimentando cortes de sonido? ¿Todo correcto, me dice José Martínez? No. Emilio García Horta sí está experimentando. Yo no, yo perfecto. Un poco. No. Vamos a ver, nosotros, en principio la recepción está bien. Si alguien está teniendo problemas de sonido, por favor, porque la mayoría de la gente pone aquí bien, por favor que entre y salga, porque es que hay veces que, por ejemplo, Pedro Pato no oye nada. Ahora le escribimos por el chat. Es que pueden ser problemas que tengáis locales o de ancho de banda del propio equipo. Salir y entrar a los que no oigan, claro. Me dice Emilio que ha entrado y salido varias veces. A ver si no escucha nada. Pues eso es... ¿Vale? Desde aquí se escucha bien. Es que la mayoría de la gente escucha perfectamente, entonces tienen que ser problemas locales. Vale, entonces, sobre todo esto que hemos definido, vamos a pasar a todo lo que es el flowchart de la innovación, ¿no? La hojita esta que teníamos en Excel, donde se soluciona el problema de Guadalbech. Vamos a ver, el objetivo de esta hoja, voy a ir cambiando de pantalla ahora, veréis que voy cambiando de una pantalla a otra, de la pizarra a la hoja Excel, ¿vale? Entonces, tenemos aquí
el flowchart de la innovación, lo que os había dado para la resolución. Vamos a ver, esto de aquí no es más que la reproducción de las 5 etapas anteriores que os he mostrado, ¿no? El speed thinking. ¿Qué es el Perdón, una pregunta, el speed thinking. Vale, vamos a ver, el speed thinking es una técnica, eso por aclararlo a las personas que están en el curso de speed thinking. Lo puse en un post por ahí, pero lo aclaro. El speed thinking es una técnica para, digamos, agilizar exclusivamente, y lo pongo aquí, esta parte de aquí, la ideación. Exclusivamente el speed thinking solo tiene que ver con la ideación. Es decir, cómo generar ideas más rápidamente y de forma quizá más ordenada. Entonces, el speed thinking aquí está estupendo en la parte de generar ideas. Y de hecho es una técnica que dentro de lo nueva que es, está bastante bien. ¿De acuerdo? Es una herramienta más de design thinking y está muy bien. ¿Pero en qué consiste? Bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste el speed thinking? Es una técnica para generar nuevas ideas de forma grupal, para generar ideas de negocio o para rectificar ideas de negocio, que a partir de una asociación grupal de ideas y de la división creo que eran en 5 grupos de las ideas y una metodología que divide por fases, genera nuevas ideas, pero exclusivamente para la parte esta. ¿De acuerdo? 9 fases, ¿no? Me dice efectivamente María José. ¿Ok? Pero el speed thinking, además es muy buena herramienta, ¿eh? La podéis utilizar perfectamente, pero para tener ideas, aquí. Y se complementa yo creo que muy bien con este curso. El design thinking te muestra la metodología, todo esto de aquí. Pero el speed thinking ataca exclusivamente aquí, a cómo generar ideas. ¿De acuerdo? Sí, para desglosar cosas. Y ya digo, es una técnica que está bastante bien, aceptada por la comunidad. No todo el mundo la utiliza, pero bueno. Es una técnica como puede ser el brainstorming. Digamos que es una forma quizá un poco más ordenada de hacer brainstorming, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora de aquí pasamos a... ¿Se ve bien ahora el Excel? ¿No? ¿Estáis viendo el Excel? Bueno, sí, el Excel ya está Sí. relleno, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el Innovation Flowchart con las diferentes etapas del desarrollo que os comentaba. Pues fijaros, ¿qué voy a hacer aquí yo en las diferentes fases del Innovation Flowchart? No está exactamente, esta herramienta se utiliza más aproximadamente siguiendo la metodología del Design Thinking, pero la comprime de forma diferente, ¿no? Digamos que en la primera parte, en explorando retos y oportunidades, yo lo que voy a hacer es las 2 primeras partes digamos, voy a aplicar las 2 primeras partes de la metodología del speed thinking, es decir, es la parte de empatizar y definir. Aunque voy a empatizar durante voy a estar todo el tiempo porque hay bastantes entrevistas. La segunda parte, generación de ideas, ahí es cuando voy a idear. Después haré los desarrollos y pruebas que tienen que ver con el prototipo y la evaluación. Y después armaré un caso que ya está ligeramente fuera de lo que es la parte del design thinking, pero veréis cómo tiene una componente también relativamente importante. Como os comentaba en las transparencias, los otros 2 pasos del desarrollo de un modelo de negocio, crecimiento, escalado y dispersión, y el cambio de sistema, estos no tienen que ver estrictamente con el design thinking. Los he incluido ahí a efectos más que nada ilustrativos y a efectos de que se le dé porque realmente el Innovation Flowchart los incluye como tal porque forman parte de todo el desarrollo del modelo de negocio. Incluso en este último veremos como el design thinking también es bastante importante, toda la parte del pensamiento creativo. Pero digamos que son los que están ligeramente más alejados, ¿no? Donde el design thinking interviene mucho menos, ¿no? Ahora, en estas 4 primeras fases, aquí es sencillamente fundamental. Entonces, ¿por qué os incluí este Excel para hacer para hacer el caso práctico de Guadalbets y como una herramienta de apoyo después en el trabajo vuestro del día a día? Bueno, lo he incluido sencillamente porque es una forma muy sencilla de aplicar Design Thinking, muy efectiva y además después ya no solo de cara al caso Guadalbet, sino de cara a cualquier caso, a cualquier modelo de negocio que tengáis de un emprendedor, pues os va a ser bastante útil. ¿De acuerdo? Entonces, centrándome, ¿se entiende todo eso? ¿Se entiende cómo se estructura todo el Innovation Flowchart? Sí. Sí, no hay preguntas, ¿no? Ok. Entonces,
lo voy a aplicar, vamos a aplicarlo al caso Guadalbest. Primero voy a hacer una explicación genérica de cómo lo haríamos al caso de Guadalbest y después voy a plantear una solución. No os preocupéis por colgar por el Excel que os estoy enseñando, porque este Excel ya está colgado en la plataforma. Lo tenéis colgado en la plataforma, justo debajo de la sesión síncrona, pone Excel de apoyo para las sesiones síncronas y es este de aquí que estáis viendo. Lo podéis descargar, lo podéis editar, podéis hacer lo que queráis con él. ¿De acuerdo? Entonces, me centro en el caso Guadalbest, donde Guadalbest, como sabéis, pues es una empresa andaluza que os ha contratado a vosotros para que le deis ideas y para que desarrolléis una metodología de pensamiento creativo, es decir, de generación de nuevas ideas para su negocio. ¿Por qué hemos utilizado el caso Guadalbest? Es un caso muy clásico en Design Thinking, el caso de las camas, porque es un caso muy facilito de hacer en el sentido de que todo el mundo utiliza camas, vamos, prácticamente el 100% duerme en una cama, ¿no? Aquí no duerme nadie en el suelo. Y entonces la facilidad de preguntarle a otras personas, a otros usuarios, a gente que tengáis cerca, para, digamos, hacer lo más práctico posible el caso, pues es muy sencillo, ¿no? Los clientes son literalmente todos los que tenéis al lado. Entonces, por eso, como es un caso tan genérico, ¿no? Y la cama es un artilugio de uso tan común, pues es relativamente fácil el poder desarrollar el caso. Ese es el motivo por el que en muchos cursos de Design Thinking, como en este, pues se emplea la cama. Podría ser la cama o podría ser una barra de pan, si os digo la verdad, o podría ser... lo que funciona bastante bien es utilizar objetos, productos de consumo masivo, porque tienes a los usuarios más cerca, lógicamente, son todos. Entonces, en primer lugar, a mí me han dicho, oye, hay que idear o un producto o un servicio relativo al mundo de las camas. ¿De acuerdo? Bien, yo entro en la primera parte. Vamos a explorar retos y oportunidades. ¿Qué habilidades especiales para esta primera parte yo tendría? Fijaros, estoy en la exploración de retos y oportunidades. ¿Qué es lo que tengo que obtener? Y me vuelvo a la pizarra de antes. Esta primera parte de retos y oportunidades tiene que ver sobre todo con esta primera parte del cuadro. Voy a borrar y lo voy a volver a poner el cuadro, ¿vale? Tengo aquí la parte de empatizar, tengo aquí la parte de definir, tengo aquí la parte de idear, tengo aquí la parte de prototipar y tengo aquí la parte de evaluar. Bien, esta primera parte de exploración de retos y oportunidades tiene que ver sobre todo con esto, es decir, con empatizar con los usuarios y sobre todo con definir el problema. Yo os digo que el proceso de empatía y de entrevista se desarrolla a través de todo el Design Thinking, pero con empatizar y sobre todo con definir, porque tengo que localizar lo más rápidamente posible el problema para generar una solución. Es decir, en mi caso, que es el mundo de las camas, yo tendré que encontrar algún reto, alguna oportunidad que me permite idear una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué habilidad hace falta? Hombre, conocer algo del mundo de las camas. En este caso, del mundo de las camas, digamos que directamente lo conocemos prácticamente todo, pero si fuera un mundo más especializado, me podría hacer falta un especialista, ¿no? ¿Qué actividades se suelen hacer aquí? Aquí la actividad más recurrente es el DAFO. Hay varias más ahí en la parte de indicaciones, pero normalmente se hace un DAFO. Amenazas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de este mundo para ver un poco por dónde, para centrarse lo más posible y ver por dónde se puede entrar. ¿Qué nivel de riesgo o manipulación tiene esta primera fase? Hombre, pues muy bajo. Estamos simplemente generando ideas. La financiación requerida va a ser ninguna, ¿no? Salvo que tuviéramos que traer a un especialista que se requirieran algunas habilidades especiales. Entonces, digamos que el nivel de riesgo, de manipulación, lo que nos estamos arriesgando aquí es bajo y la financiación requerida, por regla general, es ninguna. Vamos simplemente a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia vamos a buscar? Vamos a investigar, tenemos que investigar en este caso, tenemos que generar ideas. ¿Para qué? Para tener una idea o varias o para localizar directamente un problema. Oye, la gente en las camas me dice que tiene este problema. Cada vez que una persona se acuesta o cada vez que una persona utiliza una cama para sentarse, para lo que sea, tiene este problema. Se trata sobre todo de localizar una idea que básicamente es un problema. ¿De acuerdo? De eso se trata. Claro, tú dices, bueno,
está muy bien lo que me cuenta. O sea, aquí la primera parte tenemos que localizar el problema. ¿Vale? ¿Cómo? Pues por eso precisamente, y después la repasaremos, en la sección 3 del documento, perdón, en la sección 4 del documento tenéis un montón de herramientas que ayudan a esta primera fase. En concreto, las herramientas son las herramientas 1 a 10, que después las vamos a ver, porque después vamos a hacer una aplicación práctica del caso. Que sería las herramientas, la 1, por ejemplo, qué, cómo y por qué, la preparación de la entrevista, cómo entrevistar para empatizar, cómo compartir documentos o historia, la desaturación y agrupación, los mapas de empatía. Ahí hay un montón de herramientas que buscan. Buscan hablar mucho con el usuario desde el punto de vista explícito e implícito, empatizar mucho con los posibles usuarios para ver un problema, para detectar un problema que tengan, en este caso en el mundo de las camas. ¿De acuerdo? Ok, he pasado a la fase 1, ya os digo, después esto lo vamos a ver de forma práctica, con una aplicación práctica, con un producto. Si tengo ya el problema, fase 1, ¿qué tengo que hacer? Generar ideas para ese problema. ¿De acuerdo? Entonces pasaré a la segunda parte del flowchart. Aquí hay que tener alguna idea. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una idea. Proceso de generación de ideas. Primero, habilidades requeridas. Tal vez si el problema que hemos detectado es un problema muy complejo o es un problema que el propio equipo no se siente con capacidad para resolver, es decir, he detectado el problema, pero es que no sé ni por dónde cogerlo. Tal vez haga falta alguna persona especializada o tal vez no, ¿no? Ejemplo de actividades. Aquí es lo que se aplica es el taller creativo. El taller creativo tiene varias herramientas que ahora os comento y precisamente aquí es donde podéis aplicar perfectamente Speed Thinking para tener la idea de cómo solucionar el problema. Aquí se aplica muy bien Speed Thinking. Aquí hemos proporcionado, Speed Thinking ya la tenéis en otro curso, pero aquí hemos proporcionado la más habitual de todas con mucho, que es el brainstorming. El brainstorming y el card sorting, que después las explicaré y son las más habituales. Nivel de riesgo o manipulación. Normalmente el nivel de riesgo va a ser bajo. Es un nivel de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando. Podría ser medio o alto en función de que tuviéramos que desarrollar algo, que tuviéramos que verificar, que comprobar algo en procesos de ideación más complejos. Es decir, yo creo que tengo la solución, pero tengo que probarla y me tengo que gastar un dinero en probarla. Bueno, pues ahí puede haber niveles de riesgo de manipulación más altos. Por lo general, el nivel de riesgo aquí es bajo. Financiamiento requerido. Lo normal, y aquí lo pongo, es que sea bajo o cero. Prácticamente no hace falta dinero para esta fase. Ahora, bien es cierto que si por lo que sea te hace falta un experto, te hace falta hacer algunas pruebas o lo que sea, tal vez te haga falta algo de dinero. Lo normal es que no. Yo sí os digo una cosa, si te hace falta dinero, en esta fase van a tener que ser aportaciones propias de los socios. ¿De acuerdo? ¿Qué buscamos? Buscamos nuestro objetivo, solucionar el problema. Hemos detectado un problema aquí. Tenemos que solucionar el problema, tenemos que idear algo para solucionar el problema. Luego, y el tipo de evidencia que vamos a buscar es la respuesta al problema, claro. Tenemos como objetivo solucionar el problema y la evidencia de que esto ha salido bien es que tenemos una respuesta al problema. Para esto, como veis en la documentación, aconsejamos las herramientas 11 a 14 del punto 4. Las herramientas 11 a 14 es la pregunta del cómo podríamos y sobre todo el brainstorming, herramientas 12 y 13, reglas y guías, y la herramienta 14 que es el card sorting. Esas son las herramientas principales, las que se aconsejan. Aunque después las explicaremos con más detalle cuando vayamos por las herramientas, en qué consiste cómo podríamos, básicamente son diferentes técnicas para cómo podríamos solucionar este problema y hay diferentes preguntas que te puedes hacer y diferentes técnicas para llegar a esto. El brainstorming es la herramienta más clásica que hay en el design thinking, prácticamente es la que define y la que da mucho sentido al design thinking y es fundamentalmente una reunión grupal donde, y en realidad no es una reunión, son varias reuniones grupales donde se van exponiendo ideas y donde se van exponiendo, ya digo, pequeñas ideas, pequeñas soluciones al problema que hemos detectado anteriormente. Después de este brainstorming, lo normal es que se gestione y se manipule a través de un procedimiento de card sorting, que se llama, ¿no? Que explicaré después, ¿de acuerdo? En la parte de las herramientas. Entonces,
el brainstorming se caracteriza por ser un procedimiento grupal y es, como su propio nombre indica, es una lluvia de ideas. Por eso preguntaba antes María José, ¿cuanta más ideas mejor? Sí, en esta fase del problema, del proceso de Design Thinking, cuantas más ideas, mucho mejor, sí. Esa sería la segunda parte. Es decir, en la primera he detectado el problema, la segunda genero una idea, una solución. ¿De acuerdo? La solución que he generado aquí es la que yo con mi equipo en brainstorming, quizá con la ayuda de un experto, he generado. No tengo ninguna evidencia de que le vaya a gustar al usuario. No tengo ni idea si le va a gustar al usuario. Para eso, ¿qué hace falta? La parte de desarrollo y pruebas, que es la parte que viene a continuación. Es decir, ya aquí he tenido la idea y a continuación paso a la parte de desarrollo y prueba, que tiene que ver directamente con el prototipado. Yo creo que el prototipado más o menos lo conocéis de todos los procedimientos de Lean Startup, la metodología y todo eso, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de armar un caso. Armar un caso. Y para armar un caso hace falta prototipar. Prototipar es fabricar o hacer algo que de alguna manera represente la solución que yo he ideado en el paso anterior. Prototipar es mostrar, es que lo decíamos, que es una de las actitudes del Design Thinking, mostrar. Entonces, aquí, en el desarrollo y prueba, ya digo que esto después lo vamos a hacer con una solución real al caso de Guadalbech. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hace falta habilidades especiales? Pues dependerá de la solución que yo haya puesto en el paso anterior. En función de lo que vaya a hacer, necesitaré o no habilidades especiales. ¿Qué actividad hay aquí? Prototipar. Hay diferentes niveles de prototipado, como sabéis. Está el prototipado más sencillo, que es simplemente dibujar. Un prototipo de dibujar me valdría. Y hay otras veces donde el prototipado es bastante complejo y es que hace falta desarrollar completamente la solución, porque o la desarrollo completamente o no va a tener sentido. Entonces, hay diferentes niveles ahí de prototipado. La regla aquí es, cuanto más sencillo y más barato lo puedas hacer, mucho mejor. Es decir, si lo puedes dibujar y dibujar es suficiente, magnífico, maravilloso. Pero si dibujar no te es suficiente, tendrás que ir alcanzando otros niveles de un desarrollo un poquitín más complejo, igual te va la impresión 3D, ¿no? O igual es que realmente lo tienes que hacer para que los usuarios lo prueben. ¿Qué nivel de riesgo o manipulación hay aquí? Hombre, medio o alto. Por ejemplo, si lo dibujamos como pone aquí, sería bajo el nivel de riesgo. Pero lo normal es que tengamos tal vez que fabricar algo, entonces ya vamos a un nivel medio, alto. Y la financiación requerida, lógicamente, va a ser o baja o media. Depende de lo que nos cueste hacer el prototipo. Desde luego aquí, si os digo una cosa, para hacer prototipos, aportaciones privadas de socio. Es casi imposible que para hacer un prototipo, salvo que sea algo o muy sofisticado o muy prometedor en el mercado o lo que sea, que ningún financiador, que ningún inversor, ¿no? Se meta aquí a daros dinero. Yo digo, casi yo lo descartaría, lo digo por experiencia propia además. Casi descartado. ¿Y qué tipo de evidencia voy a tener aquí? La realización del prototipo y yo aquí en esta fase tengo que tener el prototipo y tener feedback del usuario. Oye, ¿te gustó o no te gustó? Es decir, aquí está la parte de evaluación también. Hago el prototipo, se lo doy al usuario y que el usuario pruebe ese prototipo y me dé su feedback. ¿De acuerdo? Entonces, para esta fase, veis aquí las herramientas 15 y 16, que es hacer prototipos con empatía y hacerlos para evaluar. Es decir, hay que hacer prototipos que realmente cumplan con el problema que localizamos anteriormente al usuario, pero también hay que hacer prototipos que nos sirvan para evaluar. Es decir, la regla del prototipo es, hay que hacer el producto, el servicio, el elemento lo más sencillo posible para obtener un feedback potente, un feedback realmente bueno del usuario. ¿De acuerdo? Entonces eso, me voy a la parte de al lado, eso tendría que ver la parte esta con prototipar y después a continuación justo con evaluar. Aquí también tenemos la fase de evaluación, donde le vamos a preguntar al usuario, en este caso, oye, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Si nuestro prototipo le ha gustado al usuario, al que hemos entrevistado, pero le ha gustado de verdad, ¿eh? Es decir, y además tienen que ser usuarios realmente un grupo heterogéneo. No puede ser que le guste como... un momentito, prototipado es más bien por objeto. Perdón, voy a responder a las preguntas, que hay una pregunta de María José y otra de Rafa. Primero, prototipado es más bien para objeto, es decir, quiere decir María José para producto. No, hay prototipado también de servicio, perfectamente. Se pueden prototipar servicios, al igual que productos.
Lo que pasa es que el prototipado de servicio es diferente al de producto. Y de hecho, hay varios tipos de niveles de prototipado. Voy a borrar aquí y voy a aclarar eso lo mejor posible. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Prototipado. Esto es parte del link, pero por aclararlo. Prototipado. Siempre el prototipado se suele dividir en dos partes. Si es para productos o si es para servicio. Y con eso responda Rafa. Y para optimizar un pequeño comercio minorista. Vamos a ver. En la parte de producto no es lo mismo que sea un producto existente, lo pongo el signo matemático, o un producto no existente. Es diferente. Con productos existentes hay unas técnicas de prototipados y con productos no existentes otras. ¿Por qué? Porque si es un producto existente el que estoy prototipando, el producto ya existe, no lo tengo que fabricar, lo tendré que manipular y lo tendré que gestionar de alguna manera. Si el producto no existe, aquí tengo el dilema de la fabricación. ¿Hasta dónde lo tengo que fabricar? ¿Me vale dibujar? Tal vez sí. ¿Me vale una impresión 3D para que el usuario me pueda decir si le gusta o no? Tal vez sí. Y si no, lo tengo que fabricar, tengo que generar un pequeño prototipo funcional, que tenga algunas funcionalidades. ¿De acuerdo? Esto sería la parte del producto. La parte del servicio es radicalmente diferente el prototipo de servicio. Cuando se prototipa un servicio, esto nos daría para hasta aquí 2 horas por lo menos, la parte de prototipo de servicio. La parte de prototipo de servicio divide el servicio en 4 partes. Primero, si se hace en laboratorio el prototipado o se hace, como se dice, on-site. ¿Esto qué quiere decir? Oye, si es un laboratorio, por ejemplo, optimizar un pequeño comercio minorista, que es el que me dice Rafa, ¿lo voy a optimizar en el laboratorio? Es decir, no en el comercio minorista o voy a intentar hacer esa optimización, ese prototipo en el comercio minorista. Primera decisión. Después, con usuarios, clientes, quiero decir, reales o ficticios. Es otra decisión que tengo que tomar para prototipar. Tercera decisión, con trabajadores reales o ficticios. Tercera decisión. Y por último, para el prototipado, ¿voy a hacer venta real o voy a hacer venta ficticia o voy a hacer un mock-up? Es decir, ¿los productos los voy a vender de verdad dentro del prototipado o no? Entonces, tú tienes que tener una decisión para prototipar el servicio de cómo lo vas a hacer, ¿no? Mira, en el caso de un comercio minorista, si ya existe, yo haría un prototipado. Si ya existe, es que lo que no entiendo muy bien, ¿qué quieres optimizar de ahí? Tal vez nuevos productos o algo de eso, ¿no? Yo lo haría on-site, en el propio comercio, si no afecta a la actividad del comercio. Lo haría probablemente con usuarios reales, pero previamente entrenados, es decir, previamente advertidos. Lo haría con trabajadores reales, ¿por qué no? Salvo que sea un producto muy especializado, y probablemente la venta inicialmente la haría ficticia, es decir, no haría una venta real. Entonces, la metodología de prototipado de servicio es relativamente nueva, ¿no? Tiene prácticamente año y medio, 2 años, pero hoy día hay mucho prototipado de servicios, ¿eh? Se hace bastante. Y dentro de estos prototipos, además es que cada fase de estas de prototipado de servicios tiene sus propias herramientas. Por ejemplo, hay herramientas muy famosas, por ejemplo, la de Mago de Oz, la herramienta de las estrategias de conserje. En la parte de usuario hay herramientas como Mechanical Turk que son fantásticas, ¿no? para hacerlo. Yo lo que puedo es, si queréis, colgaros un pequeño artículo que hay. ¿No se oye, Rafa? Antes se escuchaba. Tú tienes problemas de ancho de banda con yo, Rafa, de... Mira a ver. Mira a ver. Bueno, se escucha ahora, ¿no? ¿Se escucha? Te voy a escribir un momentito, que le voy a escribir a Rafa. Tienes un problema de ancho de banda. Bueno, entonces, yo si queréis, lo que puedo hacer es dejaros un artículo de prototipado de servicio muy interesante del MIT donde está bastante bien descrito todo el prototipado. Y por supuesto me pongo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda sobre el prototipado de servicio. Igualmente digo que en el de productos no tiene nada que ver prototipar un producto que ya existe con prototipar un producto que no existe, ¿eh? Sí, vale, pues os cuelgo un artículo de prototipado de servicio, ¿de acuerdo? Me lo apunto y os lo cuelgo.
Me temo que está en inglés, pero o alguna presentación mía de prototipo de servicio os dejo colgado, ¿vale? Esto lo hacemos. Y en cualquier caso, las dudas que hayas o lo que sea, pues los vamos resolviendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Bueno, pues íbamos por desarrollo y pruebas. Entonces, el objetivo del desarrollo y las pruebas, como comenté anteriormente, es tener prototipos y desarrollarlos tantas veces como haga falta hasta que el cliente nos dé un feedback bueno, nos dé un feedback de satisfacción. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que el cliente nos ha dado un feedback bueno? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde hemos llegado si el voy a borrar ya aquí, ¿eh? ¿A dónde hemos llegado si el cliente, si el feedback del cliente es ok? Si el feedback es ok, si el feedback está ok, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué tenemos? En metodología Lean, que es la que más utilizáis. ¿Qué se os ocurre que tenemos? Ya, contestad sin miedo. ¿Qué tendríamos? Nadie se anima. Sí, hemos validado el producto y servicio. Luego, como hemos validado el producto y servicio, lo que tenemos es un PMV. ¿Ok? Un producto mínimo viable. Esto parte de que la experiencia del cliente ha sido satisfactoria, nos ha validado, el feedback ha sido bueno y tenemos un PMV. Es decir, tenemos un producto que el cliente, en este caso el cliente de prueba, el usuario de prueba, nos ha dicho, yo esto te lo compro sí o sí. Hay un pequeño problema de sonido, mira. Un momentito, voy a parar aunque sea 2 minutos, porque Rafa permanentemente no escucha nada. Vamos a ver, ¿se escucha? Sí, no, sí. Está diciendo Rafa permanentemente que no se escucha nada. ¿Los demás escucháis? Voy a parar un momentito. ¿Los demás escucháis? Sí, 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 sí. La mayoría escucha. Voy a escribirle. Bueno, le escribes tú, dile que tiene un problema de. Rafa, debes tener un problema. Sí, es que debes tener un problema de conexión, Rafa, porque el resto sí escucha. De acuerdo. Bueno, sigo. Entonces, estaríamos ya ante el PMV. Luego entramos en la cuarta fase, que es armando un caso. ¿Qué quiere decir armar el caso? El caso? Que ya que el prototipo ha funcionado bien, ya que tengo el PMV, tengo que hacer una construcción real del prototipo. Habilidades requeridas, la puesta en marcha del modelo de negocio. Esta es la parte ya casi final de la parte de Design Thinking. El nivel de riesgo de manipulación, lógicamente es medio alto, entenderlo, porque ya es que aquí me voy a poner a construir realmente el prototipo, hará falta aportaciones. Aquí hace falta aportaciones privadas. Ojo, aquí, y lo pongo aquí, el tema de BA, Business Angel. Aquí sí que os podría entrar un Business Angel. Aquí ya sí, porque tenemos evidencias de que esto va a ir bien, el prototipo puede estar completamente desarrollado, el feedback es bueno. Bueno, hay posibilidades de que entre un Business Angel. ¿Y qué busco aquí? En la fase esta 4 del Design Thinking, ¿qué es lo que busco? Ojo, la evidencia va a ser la venta. Objetivo, por lo menos un cliente, si no varios clientes. Depende, porque si son temas muy grandes y tal, con un cliente me vale. Temas más pequeñitos, necesitaré varios clientes. ¿Qué herramientas tenemos aquí? La 17, 18 y 19. La evaluar con usuario, hacer prototipos para decidir y la malla receptora de información. Entonces, lo importante de este paso, ¿qué es? Del paso este de armar un caso, es que realmente pongo en marcha el modelo de negocio. Es decir, la parte esta de armar el caso, yo lo que hago es que ya cojo el PMV y lo fabrico con todas las funcionalidades. Lo fabrico. Fabricación con todas sus funcionalidades. Lo fabrico, lo hago, lo pongo en marcha, porque si un servicio se pone en marcha, no se fabrica, ¿de acuerdo? Pero lo pongo en marcha. ¿Cuál es mi objetivo? Por lo menos, ya digo, puede ser uno o varios, un cliente. ¿Qué diferencia esto de armar un caso del paso anterior? Que aquí solamente hay una evidencia posible. La evidencia posible aquí, la única evidencia es la pasta. Es decir, yo tengo que conseguir dinero por esto. Es decir, lo tengo que vender. Sin más, si no se vende, no hay evidencia ninguna y el paso no ha salido bien. Entonces, el objetivo de este paso 4 es dinero, conseguir cliente que te compre tu solución. En base a un modelo de negocio, aquí estaríamos hablando del famoso Canvas. Tú has montado el Canvas, lo has fabricado porque el cliente te dio un feedback muy bueno en la fase anterior y a partir de aquí consigues hacer los primeros ingresos. Fundamental. ¿De acuerdo?
Esa sería la evidencia. ¿De acuerdo? Y entonces, en eso consiste la parte de armar el caso. Después, ¿se entiende hasta ahí bien? Porque en realidad estas son las fases principales. ¿Hasta ahí lo entendéis bien? ¿Cómo se aplica? No, Un momentito, porque alguien se me ha metido en audio. no, venga, este ya está conectado. Un momentito, Acabo de silenciar a todos otra vez. ¿Hasta ahí lo habéis entendido bien? Espero, y si hay preguntas me las decís. Estamos en la parte 4. ¿Se ha entendido bien, no? O sea, ¿estáis entendiendo bien el Innovation Flowchart este? Porque me habéis preguntado bastante. Vale, ¿cómo introducir el Canvas en esta fase? No, pues, sencillamente, después lo vamos a ver en la aplicación práctica. Pero si yo ya tengo el PMV, si yo ya tengo el prototipo válido, yo tengo una idea del coste que va a tener, ¿no? Conozco además ya el cliente porque me ha dado un feedback que es bueno. Conozco el cliente, tengo idea del coste. En definitiva, tengo todo lo que me hace falta para montar el Canvas. A partir del Canvas ya, el Canvas va a venir acompañado del proceso de fabricación y de la venta para verificar el modelo de negocio. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Porque ya es que tengo todos los datos que me hacen falta para el Canvas. Podía tener dudas hasta este paso de cuál era el coste del prototipo, pero es que ya no los tengo. Porque ya sé exactamente qué prototipo necesito, qué producto, qué servicio, lo que me va a costar. Tengo claro cuál es el tipo de cliente, lo tengo claro todo. En este momento sí puedo armar el modelo de negocio. Todavía no el plan de negocio, ¿eh? Ojo, simplemente el modelo de negocio, el Canvas. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora pasaríamos al siguiente punto, al 5, que es creciendo, escalando y dispersando. Esto ya realmente no es muy propio de la metodología de Design Thinking. Aquí se utiliza mucho menos, ¿no? Porque simplemente aquí sería, si ya he conseguido hacer una primera venta, ¿qué hago aquí? Mi plan de negocio. Ya lo tengo claro, plan de negocio. Nivel de riesgo de manipulación de esta parte, alta, realmente, claro, ya voy a poner en marcha una empresa. El financiamiento requerido normalmente va a ser alto, más alto o menos alto, pero indudablemente va a ser alto, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Aquí en la fase anterior tenía uno o varios clientes. ¿Cuál es mi objetivo aquí? El escalado del producto. Es decir, la venta del producto, cuanto a más clientes, mejor. ¿A cuántos clientes? Lo que te diga el plan de negocio, lo que ya en los planes financieros ya hayas estimado, en tu presupuesto, en lo que tengas disponible, pero lógicamente se requiere el escalado del producto. Y la parte final, la parte de cambio de sistema, que esto se aplica cuando ya el modelo de negocio, el producto o servicio está suficientemente maduro, tiene que ver con la parte de I+D o innovación. Aquí se vuelve a aplicar Design Thinking y de hecho se vuelve a aplicar toda la parte de generación de ideas, porque cuando cambias el sistema, lo que quieres es innovar el producto o servicio. Entonces, aquí ya veremos, y lo vamos a ver en el ejemplo práctico, cómo se vuelve a aplicar la parte esta de generación de ideas. ¿Para qué? Para partir de un producto existente que ya está en el mercado y que ya está en el funcionamiento, simplemente innovar ese producto o ese servicio, pues para hacerlo más competitivo y para mantenerlo actualizado y para fidelizar a los clientes. Nivel de riesgo de manipulación suele ser medio. Hombre, tú vas a cambiar de producto o servicio, pero sobre algo ya que está consolidado. ¿De acuerdo? Financiamiento requerido. Aquí más que requerido es cuánto se suelen gastar las empresas en esto. Aproximadamente en toda la parte de I+D o innovación, no es una regla que está escrita en ningún lado, pero en torno a un 15% de los beneficios las empresas suelen destinarlo a I+D, a innovación, a cambiar los productos o servicios. ¿De acuerdo? El objetivo aquí, lógicamente, será obtener una innovación en productos o servicios. Aquí sería innovación en productos o servicios. Ese es el objetivo. Y con esto se acaba este Innovation Flowchart. Entonces, el flowchart este de innovación. El objetivo mío al utilizar esta Excel es que el proceso de Design Thinking, que como veis abarca sobre todo, como ya comentaba, la parte 1, 2, 3 y 4, pues lo podéis hacer de una manera, digamos, más paso a paso, más seguida y más metodológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estoy seguro que esta herramienta la podéis utilizar en el día a día. Yo estoy seguro que en el momento que utilicéis esta herramienta unas cuantas veces lo vais a hacer de memoria, no os va a hacer falta ni la herramienta ni nada. Pero bueno, inicialmente a lo mejor pues sí es conveniente. Entonces,
vamos a ver, dudas o preguntas que haya con respecto a la explicación teórica, que ahora vamos a ver la aplicación práctica. ¿Dudas o preguntas que haya con respecto a la explicación teórica del flowchart de innovación? Quedo a la espera. Mirarlo y espero, a ver. No hay dudas y preguntas. O sea, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado suficientemente claro? Porque me habéis preguntado mucho que... ha quedado claro, ¿no? Hasta ahora bien ha quedado claro. Muy bien. Sí, ¿no? Vale. Vale, no hay duda, está claro, porque ya lo digo, me preocupa bastante que esta parte quede clara, porque como hubo bastantes preguntas en el foro de exactamente qué era, que no se entendía bien la aplicación, pues eso era un poco lo que buscaba. Está claro, ¿no? Muy bien. ¿En qué aplicación que se utiliza antes? Es una aplicación que se utiliza antes, durante y después. El Design Thinking, sí, sí. Antes, para la generación de la idea, durante todo el proceso de generación del prototipado y después también, después en la parte de I+D o en la parte de innovación, se utiliza también Design Thinking. Claro que sí. Tú me decías el flowchart. El flowchart este de innovación se utiliza realmente, es simplemente una forma de aplicar la metodología de Design Thinking durante todo el proceso de generación de idea, puesta en marcha de la idea y pruebas de producto o servicio. Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas que tengáis hasta esta parte? No hay más preguntas en principio, ¿no? No hay más preguntas. Ok. No hay más, ¿no? Ok. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para el caso este Guadalbets, vamos a ver cómo aplicaríamos el flowchart. Entonces, lo tenemos aquí. ¿Y cómo lo haríamos para el caso Guadalbets? Vale, pues vamos a hacerlo exactamente igual, tal cual lo hemos ido explicando. Inicialmente, tenemos que generar la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué haríamos? ¿Qué nos hace falta para generar la idea? Pues, lógicamente, conocimiento del mundo de las camas, temas relativos a fabricación, a coste. Hombre, algo de camas hay que saber. No puedes llegar aquí. De hecho, yo siempre lo aconsejo en cualquier grupo. No os metáis en un producto o servicio del que nadie tiene ni idea. ¿Qué actividades se pueden hacer aquí para conocer un poco más el mundo de... Perdón. Es que me he metido en la generación de la idea. Perdóname, que estaba en la exploración de retos y oportunidades. Exploración de retos y oportunidades, que lo he visto cuando he visto la segunda parte. Primero, la exploración de retos y oportunidades. La primera parte, que tendría que ver con realmente identificar el problema. ¿Qué habría que hacer? Lo que os dije antes, conocimiento del mundo de las camas. ¿Qué actividades se suelen hacer? Pues investigar un poco qué productos o servicios hay en torno al mundo de las camas, hablar con clientes. Lo bueno de este caso, como os dije, es que clientes somos todos. Todo el mundo utiliza una cama. Y es muy oportuno hacer el DAFO. Aquí he hecho un pequeño ejercicio de DAFO con debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas del mercado de las camas. La debilidad principal, ¿cuál es? Esta, que es un mercado masivo. ¿De acuerdo? Al ser un mercado masivo, realmente los mercados masivos son mucho más competitivos y se basan fundamentalmente de las 4 P del marketing en la P del precio. Y la P del precio del marketing, el problema que tiene es que para empresas pequeñas va realmente mal, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar innovar, vamos a intentar buscar un océano azul dentro de lo que son los océanos rojos del mundo de las camas. ¿De acuerdo? La oportunidad, hombre, la oportunidad indudable es que se trata de un gran mercado. Es decir, un mercado muy grande, un mercado de consumo masivo. Ahí está la gran oportunidad. Amenaza, como en todos los mercados masivos. ¿Cuál es la amenaza principal? Que te copien. Intentaremos protegerlo de alguna manera, o hay que pensar desde un primer momento que esto va a haber que protegerlo. La fortaleza que podemos encontrar, podemos innovar en torno a un producto o servicio de algo que no se esté haciendo, porque realmente en el mundo de las camas, según hemos observado, según os describí en el caso práctico, el nivel de innovación es relativamente bajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa quizás sea la fortaleza. Hombre, esto que lo hemos hecho aquí rápidamente, el DAFO,
Bueno, pues en función del producto o servicio al que estéis atacando, quizá se podría hacer con algo más de detalle, ¿de acuerdo? Eso dependerá, ¿no? Nivel de riesgo de manipulación de esta parte, bajo, porque tenemos conocimiento del mundo de las camas y entonces vamos a pensar entre el equipo que estamos formando el proyecto. Financiamiento requerido. Si esto es simplemente, vamos a estar entrevistando a clientes que, como son camas, los tenemos al lado y no supone mayor esfuerzo, el financiamiento es cero, ¿no? Entonces, tras las entrevistas realizadas, hemos encontrado lo siguiente. Y esto ya son tipos de evidencia que hemos encontrado, porque hemos entrevistado a muchos clientes, hemos hecho análisis externos, ¿no? Y pone aquí, tras las entrevistas realizadas, se ve que la mayoría de la gente sería partidaria de incorporar novedades en cuanto a nuevos productos en las camas. Fijaros, productos. La parte de servicios se ve más complicada. No parece que haya gran cosa que aportar. Algo así como alquiler de camas o sitios para dormir no parecen tener un público dispuesto. Bueno, pues esta es la primera conclusión de las entrevistas que hemos tenido. Oye, hay gente partidaria de incorporar productos y el tema de los servicios no parece tan atractivo. Luego nos vamos a centrar en productos. El objetivo aquí, como sabéis, era desarrollar un producto o servicio para las camas que sea razonable para el resto de la población. Luego ya tenemos algunas evidencias sobre las entrevistas realizadas, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Y estas son las 10 herramientas que están en el apartado 4. El qué, cómo y por qué. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que saber qué busco. Definir claramente qué estoy buscando. Yo estaba buscando algo, un producto o servicio para innovar dentro del mundo de las camas. Eso es lo que me había dicho Guadalbets. Y fijaros, es muy importante esto de aquí. Yo creo que es de las partes más importantes. Preparación para la entrevista. Si tú preparas la entrevista, vas a saber mucho mejor cómo llegar a los usuarios y cómo de alguna manera arrancarle los pensamientos explícitos que tienen con respecto al mundo de las camas, pero también los pensamientos implícitos que tienen. Para esto pongo siempre de ejemplo a las encuestas que hace el CIS sobre intención de voto. El CIS te hace 200.000 preguntas porque tiene muy bien preparada la entrevista, pero no te pregunta quién vas a votar, pero al final sabe quién vas a votar. Porque conoce muy bien, la entrevista está muy preparada para el tema de los insights, ¿no? Entonces, aquí, que tú prepares la entrevista que vas a hacer con los clientes, que le vas a preguntar sobre cómo es su descanso en las camas, sobre qué hace, qué no hace, qué le gustaría, qué no le gustaría, qué echa de menos, qué no echa de menos. Pues es importante que esté preparada la entrevista para que además los datos sean lo más común posible. Y también entrevistar para empatizar. La parte de entrevistar para empatizar es realmente tener empatía con el cliente, ser capaz de ponerse en su pellejo para llegar un poco a los insights, a la parte interna. Aquí hay algunas técnicas más, por ejemplo, compartir y documentar historias, que te cuenten historias, ¿no? de situaciones, de por qué duermes más incómodo, más cómodo, lo que sea, ¿no? Saturar y agrupar, en fin, hay diferentes herramientas que veis aquí, pero la cosa aquí es, con cualquiera de estas herramientas, hay gente que se limita a utilizar una herramienta, hay gente que utiliza 4 o 5 herramientas a la vez. Eso es la que más os guste, ¿no? Con la que más confortable os sintáis. La cosa aquí es, el objetivo al final es localizar un problema al que vamos a idear una solución. De hecho, lo adelanto ya un poco más adelante, pero el problema estaba en torno a que el 90% de las personas entrevistadas utilizaban almohadas. Esto se vio después en el brainstorming al analizar todas las respuestas. Que el 90%, fijaros que está aquí en la parte de abajo, en la segunda parte, que el 90% de las personas entrevistadas utilizaban almohadas y el 40% estaban descontentas. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos claro de esta primera fase es que vamos a desarrollar un producto o un servicio que sea razonable para el resto de la población. Y la conclusión de aquí es que nos tenemos que inclinar por el producto necesariamente. ¿Está clara esa primera parte? ¿Cómo se hace? Aquí, sobre todo, ya os digo, entrevista y objeto, empatizar y localizar el problema. Y a partir de aquí generar la idea. ¿Está claro? La primera parte como lo hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, si habéis tenido preguntas. Vale, entonces a partir de aquí ya pasamos a la segunda parte que es la generación de ideas. Aquí, ¿qué habilidades especiales necesitamos? Eso, conocimiento del mundo de las camas, temas relativos a fabricación, a costes. Y aquí las herramientas que se suelen utilizar son el brainstorming y el card sorting, que la tenéis documentada
en la sección 4 de la documentación. Digo brevemente en qué consiste tanto una como otra. Se empieza siempre por el brainstorming. El brainstorming es la herramienta mucho más común en Design Thinking, la que más se utiliza, y de hecho se tiende a confundir brainstorming con Design Thinking. Brainstorming es una parte, ¿no? Ojo, aquí podéis utilizar Speed Thinking, ¿eh? Aquí sí tendría sentido utilizar la parte de Speed Thinking. Vamos a utilizar aquí brainstorming. ¿Qué es brainstorming? Brainstorming consiste en 2, 3 o 4 reuniones, más o menos, aproximadamente de 30 minutos de duración. Durante estas reuniones se utiliza generalmente pues, una pizarra o alguna superficie donde se van poniendo ideas sobre posibles productos. En este caso, pondríamos ideas sobre productos que se nos ocurren para el mundo de las camas, ¿no? Es bueno que las reuniones sean de 30 minutos. ¿Por qué? Porque en estas reuniones de 30 minutos, si se hacen lo suficientemente intensas, los resultados se demuestran que son generalmente muy buenos. Y después, hacerle una foto a la reunión, hacerle una foto al resultado, a esta composición de post-it que tenéis ahí con diferentes ideas sobre productos que se podrían incorporar al mundo de las camas. Le hacéis una foto y la podéis volver a analizar en la siguiente reunión, en la otra y tal, ¿no? Después, se tiene una reunión de 30 minutos que hay que prepararla y, de hecho, en la documentación, en la herramienta 13 es cómo guiar el brainstorming y la herramienta 12 son las reglas del brainstorming. Entonces, aquí se deja pasar un tiempo, por ejemplo, un día o por lo menos varias horas, y se tiene una segunda reunión. En la segunda reunión, los efectos de estos productos o de las ideas que hubo en la primera reunión va a tener efectos sobre esta, y generalmente en las siguientes reuniones ya se suelen apurar más los productos, se suelen clasificar, hay algunos productos que se descartan, otros que se califican como buenos, y dentro de esto, digamos que ya el grupo, pensando y hablando entre sí, al final termina por inclinarse por una serie de productos que parecen los más adecuados. ¿De acuerdo? En las reuniones de brainstorming. Para a continuación pasar, que funciona bastante bien, al card sorting. El card sorting básicamente se utiliza para agrupar ideas. Te divide las ideas en 4 partes. Las ideas, en este caso, serían las ideas sobre el producto. Las racionales, las atractivas, las simples, eso lo tenéis en la documentación, ¿eh? Y las que llamamos de largo plazo. Por lo general, y esto depende ya de lo que opine el grupo, pero os lo digo por experiencia, lo normal está que entre las atractivas y las simples estén las mejores ideas. ¿Por qué? Porque las racionales suelen ser normalmente muy lógicas y de alguna manera ya están desarrolladas, o están casi desarrolladas. Luego se tienden a descartar relativamente con cierta rapidez. Ideas atractivas e ideas simples suelen ser lo que llamamos las ideas felices, ¿no? Que suelen funcionar bastante bien y que no son demasiado caras de implementar. Las ideas de largo plazo son ideas que pueden ser muy buenas, pueden ser muy atractivas, pero que son o demasiado costosas de desarrollar o no son oportunas en ese momento, o incluso se requiere de participación de mucho personal, no va a haber dinero suficiente. Entonces, estos se suelen dejar para las etapas de I+D, para cuando la empresa esté más consolidada. Es decir, cuando ya seamos un poco más mayores y tengamos más medios y tal, ya nos ocuparemos de esto. El caso es que de aquí, al final tenemos que sacar la idea del producto o servicio. Ojo, durante todo este proceso, nuestra entrada principal de información, ¿qué van a ser? Las entrevistas que tuvimos en la fase anterior y también las herramientas que utilizamos, sobre todo el DAFO, donde tratamos de caracterizar el mercado. Estas van a ser nuestras principales entradas para esta fase. Esta es la información que tenemos. Oye, hemos hablado con los clientes, y estas son la relación de todas las entrevistas con los posibles clientes y esta es la relación de entrevistas con todos los datos. Claro, si todas las entrevistas se hicieron exactamente igual con las mismas preguntas y estuvo muy pensado, esta información es una información muy fácil de clasificar y muy fácil de interpretar, ¿eh? Y si el DAFO está muy bien hecho, nos dará una idea bastante buena del mundo de las camas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el brainstorming yo digo, de la generación de ideas, se llegó a la siguiente evidencia. Fijaros, que el 90% de las personas entrevistadas utilizan almohada y el 40% está descontenta. No le gusta la almohada que utiliza. Entonces, ya tenemos el problema.
O sea, ya hemos localizado el problema, que era nuestro objetivo. El problema en torno al cual vamos a generar un producto. ¿Cuál es nuestro problema? La gente no está contenta con las almohadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Por el tema de la altura, digamos, de la almohada. ¿Qué vamos a hacer? Una almohada con selección de altura. Esa ha sido la conclusión del proceso este de generación de ideas. Es decir, hicimos las entrevistas, hablamos con las camas de la gente, vimos que era un producto, hicimos unas entrevistas muy detalladas, nos hemos metido en un proceso de brainstorming donde hay un porcentaje muy elevado y nos ha llamado la atención de gente que está descontenta con las almohadas y vemos que prácticamente todo el mundo que duerme en una cama utiliza almohadas y que hay un porcentaje muy alto de la población que está descontento. Es tremendo que el 40% esté descontento. Entonces dijimos, joder, por lo menos vamos a intentar hacer una almohada con selección de altura. ¿De acuerdo? Pues pasamos a la fase 3. Vamos a hacerla. Es lo que decía antes de tener evidencia. ¿Tú qué quieres? ¿Hacer una almohada con selección de altura? ¿Probarla? ¿Ver si le gusta al cliente? Vamos a hacerla. Vamos a prototipar esto. Entonces pasaríamos a la fase de prototipado. ¿Qué habilidades especiales nos hacen falta aquí? Hombre, un conocimiento de electrónica y de mobiliario un poquito sí que haría falta, ¿verdad? Pues, y ahora, tenemos que hacer el prototipo. Es una almohada con selección de altura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el prototipo? Voy a borrar aquí a ver qué idea. ¿Cómo haríais el prototipo de una almohada con selección de altura? ¿Lo dibujamos? ¿Lo hacemos? ¿Qué sería mejor en este caso? Aquí es donde tenemos que tener una elección. Hay que hacerlo con el menor dinero posible, pero que la respuesta que tengamos sea lo más exacta posible. El feedback del usuario sea lo mejor posible. ¿Qué haríais? A ver, ¿ideas sobre lo que haríais? Espero, a ver qué se os ocurre. ¿A nadie se le ocurre nada? Hacerlo. Un boceto, hacerlo. Vamos a ver, un boceto, lógicamente un boceto habría que hacer. No veo el nombre de algunas personas, pero vamos, un boceto habría que hacer. Pero claro, yo hago el boceto. Bueno, a ver cómo me sale esta cama con almohada. Digamos que yo haría algo así, una cama que fuera así, ¿verdad? Claro, lo que dice María José, esto hay que hacerlo. Vamos a ver, Francisco dice una impresión 3D. Una impresión 3D de una almohada. Es que es complicado, ¿eh? Porque yo lo que quiero saber, lo que quiero saber es si la persona, ¿no? Al ponerse aquí, realmente está cómoda con la almohada y la selección de altura la puede hacer bien. Claro, hay que articular un mecanismo de subida y bajada. Luego, en este caso, exactamente, pondría yo aquí una cosita con un botoncito, ¿verdad? De subida y bajada. En el caso de que le dé al botoncito, pues esto sube un poquito más la almohada. Y si le doy al otro botoncito, pues digamos que esto baja, la almohada baja un poco o lo que sea, ¿no? Y se pone de una manera o de otra o lo que sea. Pero, efectivamente, articular un mecanismo de subida. Luego, si yo dibujo esto, mira, ya lo tengo prácticamente dibujado, ¿eh? Si yo dibujo esto y se lo doy a probar a un posible cliente y le digo, ¿tú me comprarías esto? ¿Eh? Me dice Francisco José, desinflando la almohada. Sí, podría ser pero con desinflar la almohada, yo lo único que demuestro es que sé capaz de hacer almohada que infla o desinfle, pero yo tendría que realmente probar que mi mecanismo de subida y bajada de la almohada, el cliente está cómodo, se adapta y todo eso. Claro, y pierde textura y todo esto. Entonces, al final, si yo al cliente sobre un dibujo le digo si me lo compraría o no, el cliente me diría, yo qué sé, tengo que probarlo. En este caso, el cliente querría probarlo. Luego habría que hacer un prototipo, en este caso, real. ¿Estáis de acuerdo? Hay que probarlo obligatoriamente, claro, efectivamente. En este caso sí, pero en este caso hay otras veces que dibujarlo es suficiente, ¿eh? Hay otras veces, si yo, por ejemplo, lo que quiero es vender iPhones, ¿no? Imaginaros que yo quiero vender iPhones. Y por lo que sea, un iPhone que hoy día vale unos 700 euros. Yo he conseguido iPhones a 400 euros. Yo esto, con anunciarlo en un sitio, tengo iPhone, compre su iPhone a 400 euros. No tengo que dar ninguna evidencia más ni enseñar el teléfono, esto lo vendo directamente.
¿De acuerdo? Sí, si hace solo la almohada, me dice aquí, es que no veo algunos nombres. Si hace solo la almohada la puedo dejar, sí, pero es que yo la almohada la tengo que meter dentro de un mecanismo porque tendría que ver cómo adaptarla a la cama. Pero lo que estamos de acuerdo aquí, vamos, tampoco entrar en demasiado detalle porque es simplemente el ejemplo, pero que realmente el prototipo habría que desarrollarlo. Con el menor dinero posible, pero habría que desarrollarlo, ¿no? Y que hay veces que vale dibujar, pero en este caso no, en este caso tendremos que desarrollarlo. Sí, con una manivela, correcto, podría poner yo aquí una manivela, pero de alguna manera tendría que desarrollar algo, aunque fuera con una manivela, me valdría. No, no digo que lo hiciéramos plenamente funcional, pero sí tendría que ser real. Tal vez no plenamente funcional, es decir, no plenamente funcional. Tal vez, como dice, como decía aquí, no me acuerdo quién era, con una manivela, tal vez no tuviera diseño, pero sí tendría toda la funcionalidad. ¿De acuerdo? El diseño, toda la parte de cómo queda la cama o lo que sea, se lo daríamos posteriormente. ¿De acuerdo? Efectivamente, poco estético nos valdría. Sí, no, pero nos valdría, para probar nos valdría, pero después habría que hacerlo automático. Es que pasa una cosa. Yo aquí voy a probar, simplemente, estoy probando. Luego, fijaros, en armando un caso, en desarrollo de prueba, conocimiento de electrónica, desarrollar, al final lo que hemos quedado es que desarrollamos el prototipo, luego el nivel de riesgo y manipulación es medio o alto. Vamos a desarrollar algo que no existe y nos vamos a gastar un dinero en desarrollar algo que no existe y tal vez no lleguemos a nada. O tal vez tengamos que volver a rehacerlo. Luego, estamos asumiendo algo de riesgo. He puesto aquí, por poner una cifra, aproximadamente unos 15.000 euros. ¿Por qué nos harían falta unos 15.000 euros? Porque nos haría falta algún experto en electrónica, en mobiliario, para adaptarlo y haría falta fabricar el propio dispositivo. Hombre, yo creo que 10.000 o 15.000 euros no los quita nadie, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a buscar? Fijaros, esto, que los usuarios estén satisfechos con el prototipo. Hasta que no estén satisfechos con el prototipo, no habremos cumplido esta fase. Y también tenemos que establecer a qué nivel de costos y beneficios será rentable la fabricación. Pero nuestro objetivo es que estén satisfechos con el prototipo. Luego, fijaros, borro aquí, ¿Os acordáis lo que hablábamos al principio? De la parte de empatizar, la parte de definir, idear, prototipar, no sé si la he dibujado exactamente bien, y evaluar, ¿no? Vale, estamos ahora aquí, estamos prototipando, hemos tenido la idea en la fase anterior, que era la idea de la almohada. Estamos prototipando y vamos a prototipar para evaluar con el usuario si nuestra cama esta que hemos dibujado antes con la almohada que sube y que baja, si le vale o no le vale. Si al usuario no le vale o no está cómodo o no funciona bien esto o lo que sea, nos vamos otra vez para acá. Habrá que pensar cómo rectificar eso o incluso vemos que lo de la almohada no es viable y hay que irse a por otro producto. Perdón, ¿qué muestra es necesaria para validar el prototipo? Bueno, aquí la verdad que no hay un número exacto, ¿no? De muestras. O sea, cuando hablamos muestras, hablamos de número de usuarios, ¿no? Dentro de la evaluación, aquí haría falta una evaluación cualitativa y probablemente con una muestra, a lo mejor de 20, 40 usuarios, podría ser suficiente. Pero esto depende también mucho del feedback que vayas obteniendo. Porque si tú haces la evaluación cualitativa, la haces con 10 usuarios y están maravillados, te vale. Entonces, en todo este proceso de evaluación con nuestra cama con almohada que sube y que baja, estamos prototipando y estamos evaluando. Que hay problemas, hay que volver a idear. Tal vez insistiendo en la almohada o tal vez yendo a otro producto. Que todo sale bien, tenemos un PMV. Si todo sale bien, ok, tenemos un PMV. ¿De acuerdo? Pues si todo no sale bien, si llega un momento ya donde en el desarrollo y pruebas todo sale bien,
Y aquí tenemos la herramienta esta de hacer prototipos con empatía, hacer prototipos para evaluar. Si todo sale bien, tenemos un PMV. Entonces, ¿qué vamos? A armar el caso. Los usuarios nos han dicho que es una maravilla, que la almohada con regulación de altura, eso es una maravilla. Entonces, ya tendríamos el producto. Cama con almohada regulable. Y ahora, aquí en las actividades era lo que decíamos, tenemos que hacer el canvas. ¿De acuerdo? Imaginaros, esto es lo que decía, que a partir de ahí ya tenemos el canvas, ¿no? Ahí pasamos al canvas. Ya tenemos nuestro PMV, que es la almohada regulable. ¿Vale? Entonces, que ya os digo es, uy, que me ha escrito esto, nuestro PMV. Entonces ahora le tenemos que meter modelo de negocio. ¿Qué modelo de negocio le metemos? Porque sería el canvas. Opciones. Pues la podemos fabricar, ¿no? ¿La fabricamos? ¿La cama con la almohada y todo eso? Es una buena idea, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Me parece mejor o peor? No, todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no? Vamos a armar el caso si ya tenemos el PMV. Habría que hacer una fabricación de algún modelo porque en armar un caso estamos ya en la fase de armar el caso. Armar el caso. En la fase de armar el caso, el objetivo es la pasta. Tenemos que hacer alguna venta. Estamos haciendo pruebas de mercado. Son ventas pequeñas, pero hay que fabricarla, ¿eh? Porque ya los prototipos están completamente validados. ¿Por qué no lo vamos a fabricar? Entonces, podemos fabricar la cama al completo. Sí, se pueden aprovechar ferias comerciales o lo que sea. Pero si es que en las ferias comerciales nos van a decir que están encantados. Si el producto ya lo tenemos. Lo que hay es que venderlo ahora. Y probar, sí, probar el nuevo producto. Pero para probar el nuevo producto hay que fabricarlo completamente. ¿Me entiendes, Emilio? Tendremos que fabricarlo completamente para probarlo. Lo podemos llevar a feria, lo que sea, porque estamos buscando hacer ventas. Lo que yo digo es que cómo armamos el modelo de negocio ahora, el canvas. ¿Nos vamos a dedicar a fabricar el producto? ¿Nos metemos a fabricante? ¿Algún tipo de alianza? Yo creo que también, estoy de acuerdo con lo que dice María José, algún tipo de alianza. ¿No sería mejor tal vez que somos pequeñitos y no somos ni Flex, ni Picolín, ni nada de eso? ¿No sería mejor licenciarlo? Es decir, meterse al mundo de la patente y, por tanto, tener alguna alianza. Claro, y la fabricación tenía un coste muy alto que probablemente no. Sería mejor, ¿verdad?, licenciarlo. Bueno, pues hemos definido el modelo de negocio. Nos vamos a dedicar a licenciar. Luego, como vamos a armar el caso, esto de aquí, ¿qué tenemos que hacer para licenciarlo? Si nuestro modelo de negocio es licenciarlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál será nuestro objetivo aquí, en armar el caso? Conseguir un fabricante. Claro, tener la patente y conseguir un fabricante. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, aquí lo tenemos. Realizamos el lienzo de modelos de negocio y optamos, aquí lo tengo yo, optamos por licenciar una patente. Nivel de riesgo o manipulación es medio o alto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la patente y nos vamos a gastar mínimo unos 15.000 pavos en esto. 15.000 euros. ¿Por qué? Porque hacer una patente a nivel mundial, los 8 o 10.000 euros no los va a quitar nadie, 6 o 8.000 euros no los va a quitar nadie, y esto tiene que ser mundial, el mercado de las camas es masivo, el mercado de las camas es masivo, y aparte, hombre, algunos gastos de estructura comercial para la venta de esa patente, porque estamos armando el caso, hay que vender, vamos a tener. Entonces, indudablemente tenemos que hacer la patente, hacer el modelo de patente o un modelo de utilidad y después venderlo. ¿Cuál será nuestro objetivo aquí? Bueno, tipos de evidencia, interés inicial de clientes por la contratación y el desarrollo de la patente. ¿Y cuál es nuestro objetivo aquí? Ojo, fijaros el objetivo, un cliente. Uno.
Pero ese es el objetivo. Si no conseguimos un cliente, esta fase no la podemos validar, ¿eh? O sea, un cliente que está dispuesto a hacer colchones con almohadas regulables, según nuestra patente, y con el cual tenemos un modelo, o sea, con el cual tenemos una alianza, ¿no? Como decía antes María José. ¿De acuerdo? Pero ese es nuestro objetivo. Para eso tenemos aquí las herramientas de evaluación con usuarios, de hacer prototipos para decidir y de la malla receptora de información, ¿no? Pero ese es el objetivo de armar el caso. Si esto lo conseguimos, pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es? Hombre, ya tengo licenciada la cama con almohada, que esa era la habilidad requerida aquí. Pues aquí sí, aquí ya tenemos hecho el Canva, tenemos ya un cliente, desarrollamos el plan de negocio. En este caso, un plan de negocio fuertemente comercial, porque vamos a vivir de vender una patente. No vamos a ser especialistas en fabricación, no nos interesa, vamos a ser especialistas en comercializar patentes. Que, por cierto, en el artículo que salía ayer en el Confidencial, decía que las grandes fortunas del mundo se han hecho comercializando patentes y cosas de estas, ¿eh? Entonces, nivel de riesgo de manipulación, medio. ¿Por qué medio? Hombre, porque hay que hacer un desarrollo comercial y aquí sí que es muy fácil que te entre un préstamo participativo o te entre algún inversor o algún financiador. ¿Por qué? Porque tú ya tienes evidencias de ventas de la fase anterior. En la fase anterior ya tienes clientes, ya tienes alguien que está vendiendo tu producto. Luego ya puedes presentar, aunque sean pequeñitas, ya puedes presentar algunas cuentas de resultados, ¿no? Entonces, aquí va a ser mucho más fácil obtener algo de dinero, ¿eh? ¿Qué tipos de evidencia vamos a ir necesitando? Pues eso, ir teniendo conocimiento del mercado y en función a encuestas que podamos ir haciendo, tanto cualitativas como cuantitativas, ir viendo si nuestro producto va teniendo más o menos éxito, ¿eh? Objetivo, bueno, aquí he puesto un objetivo, como podía ser, podía haber muchos otros, pero sería presencia, por ejemplo, nacional y tenerlo con 4 fabricantes, por ejemplo. Ese sería un objetivo que yo me marcaría. Por ejemplo, aquí era tener un cliente con un fabricante, pues aquí vamos a tener, por ejemplo, 4 fabricantes. ¿De acuerdo? Y la última fase ya, una vez que esto ya esté maduro y esté funcionando, en la parte del cambio de sistemas, en este caso la innovación sobre el producto, bueno, pues el Design Thinking tiene también bastante que decir, ¿no? En el sentido es que de que aquí las actividades principales son las relativas a I+D, investigación más desarrollo y en la utilización del feedback. Hay un nivel de riesgo y manipulación medio porque lo que normalmente se destina algo de dinero, normalmente un 15% del beneficio de la empresa se destina a I+D. ¿Cómo se va haciendo esto? Con mucho feedback del cliente. Aquí, si estamos haciendo encuestas durante la aplicación del plan de negocio, tendremos feedback del cliente para desarrollar nuevos productos o servicios, simplemente para optimizar lo que tenemos, para hacer cambios más o menos radicales. ¿De acuerdo? ¿De dónde sacamos las ideas para esta fase? Es verdad, ¿y de dónde las saco? ¿Os acordáis del card sorting que hacíamos en la fase de las ideas? Aquí teníamos 4 tipos de ideas que habíamos seleccionado de nuestras secciones de brainstorming. Las que eran racionales, las que eran atractivas, las que eran simples y las que eran de largo plazo. Os dije, guardar estas de largo plazo, que en la parte de I+D pueden tener sentido. Ahora es cuando pueden tener sentido estas ideas que tuvimos de largo plazo, ¿eh? O no. ¿Por qué? Porque en el card sorting vamos a tener también una alimentación intensa de la parte de las encuestas que vayamos recibiendo por parte de los clientes. Y a lo mejor esas encuestas hacen que las ideas que teníamos para el largo plazo pues ya dejen de tener sentido. Eso dependerá de cómo se avanza y dependerá un poco de la propia evolución del negocio. Pero yo os digo, aquí el Design Thinking vuelve a ser importante porque esas ideas que teníamos de largo plazo, que entonces no podíamos desarrollar, tal vez ahora tengan sentido. ¿De acuerdo? Y con esto hemos desarrollado completamente el Innovation Flowchart para una oportunidad que hemos visto aquí sobre una solución al problema de la altura de las almohadas, con un producto de almohadas con selección de altura. ¿De acuerdo? Sí, para la patente registra el producto, claro. A ver, con esto la explicación del flowchart de innovación estaría completa. ¿Hay dudas, preguntas en esta parte? Porque lo que se pide es esto para solucionar un poco el ejemplo de Guadalbech. Lo que busca es eso, que identificáis un producto, un servicio y, digamos, rellenéis el flowchart de innovación con los pasos que se irían dando, con los avances. Hombre, imaginando que se van dando. Lógicamente aquí
por una cuestión de tiempo y de practicidad, pues ni nos podemos poner a desarrollar prototipos ni nada de eso. Pero sí por lo menos rellenarlo para hacernos a la idea de cómo se solucionaría. Entonces, ¿habría dudas para solucionar el caso práctico? Para la aplicación de este flowchart. Ahora ya se podría hacer, antes era casi imposible. Bueno, yo me alegro, yo me alegro. No hay dudas, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Todo claro, ¿no? Bueno, y la idea de la píldora no es que aplique, vamos, el ejemplo de la píldora es este ejemplo de Guadalbech, pero la idea de la píldora, yo quiero que lo trasladéis contextualmente, ¿no? A vuestros puestos de trabajo. Bueno, me pone aquí MS Cuevas, que solo veo MS, que era una materia que en mi caso desconocía. Bueno, pues yo la idea que tenía era que este flowchart de innovación lo podéis aplicar en vuestros centros de desarrollo, lo podéis aplicar con los emprendedores. Porque esto, cuando os viene un emprendedor, borra aquí, cuando os viene un emprendedor con una idea, ¿no? O con un producto o un servicio, dice, oye, vamos a ver, ¿en qué fase estás tú? Tenemos aquí las diferentes fases. Entonces, que vosotros lo podéis clasificar. Tú estás en la parte de exploración de retos o oportunidades, estás en la parte de ideas, estás en la parte de prototipo, o estás en la parte del caso, de armar un caso, o estás en la parte del plan de negocio, que son las partes del flowchart de innovación, ¿no? Entonces, cuando os venga un emprendedor, ¿no?, que tiene una idea o lo que sea, este flowchart lo podéis utilizar para, primero, decir, vamos a ver, tú, en función de la idea que tienes, estás situado aquí, o estás situado aquí, o estás situado aquí. Y en función de dónde yo te vea situado, estas son las actividades que tenemos que hacer a partir de ahora. Si queréis aplicar esta metodología de Design Thinking, lo primero es ubicar un poco al emprendedor en qué parte de la metodología está, si está en la parte de idear, si está en la parte de hacer el prototipo, o directamente ya tiene el prototipo hecho y lo que tiene es que montar el caso. Y a partir de ahí un poco que se desarrolle todo el proceso de innovación. Claro, ahora sí que... No, pero una cosa, Isabel, el caso práctico hay hasta el día 25 para entregarlo, ¿eh? Lo que había hasta hoy o hasta ayer era una entrega previa. De hecho, puedes volverlo a hacer sin ningún problema. Yo lo que dije que era una entrega previa del caso práctico. O sea, que lo podéis hacer con toda tranquilidad. Hay hasta el día 25 para hacerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? No había que entregarlo antes. Sí, sí, sí. De hecho, ese era el objetivo, que tras la sesión pues se viera el tema claro. ¿De acuerdo? Está claro el tema, ¿no? Bueno, pues ahora únicamente ¿hay alguna pregunta sobre esto? No, vale. Y ahora únicamente quería hablar brevemente, tampoco me extenderé mucho, pero brevemente el apartado 4 de la documentación, que es la parte relativa a herramientas para el proceso de pensamiento creativo. Es decir, todas estas herramientas que apoyan el proceso del flowchart, o todas estas herramientas que se utilizan habitualmente para Design Thinking. Veis que os hemos metido ahí 19 herramientas. No son las únicas que hay, pero sí son las más habituales. Por ejemplo, la herramienta de Speed Thinking es una herramienta que se utiliza mucho también para la parte de idear, ¿no? Para la parte de ideación. Entonces, en la primera fase, ¿no? En la fase de esta que poníamos de definición del problema o de identificación del problema. Aquí son las herramientas, como veis, 1 a 10. Entonces, estas herramientas son eso, el qué, cómo y para qué, preparación de la entrevista, entrevistar para empatizar y así hasta definir el problema jugando. Y checklist de lectura crítica. La idea aquí, con cualquiera de las herramientas, es preparar muy bien la entrevista. Para que en la entrevista, sobre todo, tengamos datos comunes. Y para que la entrevista se haga sobre clientes o potenciales clientes, quiero decir. Sobre potenciales clientes. Entonces, es muy importante la parte esta que pone en la herramienta 2, cómo preparar una entrevista, y la herramienta 3, cómo entrevistar para empatizar, porque la empatía aquí, lo decía al principio, es fundamental. Eso es realmente importante.
¿De acuerdo? Y después eso, el saber compartir. A lo mejor hay gente que tiene técnicas de compartir, de documentar historia, de definir el problema, por ejemplo, jugando. Es que también depende del problema que estés definiendo, efectivamente, ¿no? Pero al final, todas estas herramientas, yo digo, yo os aconsejo especialmente preparación para la entrevista, entrevistar para empatizar y definir el problema jugando. Hay después también la herramienta 10, los checklists de lectura crítica, la parte de los checklists que se utiliza mucho para decir, o sea, es un checklist, una lista de ítems que dice, le he preguntado esto, le he preguntado esto, le he preguntado esto, le he preguntado esto, le he preguntado este, ay, me falta por preguntarle esto, le he preguntado esto, le he preguntado esto, para ir viendo qué se le ha preguntado, qué no se le ha preguntado. Pues también es importante. ¿De acuerdo? Esas serían las primeras herramientas, las de definición del problema. ¿Vale? Después tenemos, y es la parte quizá más central del Design Thinking, la parte de idear. Ya os digo, vuelvo a repetir, el Speed Thinking es una herramienta de acción. Bueno, aquí la herramienta principal que hay es el Brainstorming, que está ahí definida. De hecho, la parte 12 y 13 te hablan de reglas del brainstorming y guía en el brainstorming. Importante del brainstorming. Primero, es una técnica de grupo. El brainstorming no se hace individualmente, es de grupo. Segundo, es importante que alguien la guíe. Es decir, que haya un líder, y de hecho ahí en la herramienta 13 es cómo guiar el brainstorming. Que haya un líder que tenga claro qué hacer. Es decir, que tenga claro cómo dirigir la sesión de brainstorming. ¿De acuerdo? El objetivo del brainstorming es lluvia de ideas. Claro, teniendo datos. ¿De dónde hemos sacado los datos? De la parte de antes. De todas las entrevistas. ¿De acuerdo? Lluvia de ideas. Importante, duración. En torno a 30 minutos. 3 o 4 sesiones están bien para tener ideas. Y muy importante, como es importante ir poniendo las ideas, ya os digo, la más utilizada quizás es la técnica de los post-it en una pared, ordenando las ideas y tal, pues estas ideas, hacerle una foto. Para ir viéndolo en otras sesiones. Este sistema, de verdad, para tener ideas, yo lo he utilizado bastantes veces, para tener ideas, esto funciona. Con esto se tienen ideas de verdad. Porque entre una sesión y otra, se podría hacer estas reuniones preutilizadas. Por supuesto, ya digo, Speed Thinking perfectamente. Lo que pasa es que Speed Thinking lo que tiene es un proceso de varias fases. Al final, mira, al final, ¿qué estamos buscando? De una manera o de otra. Sí, yo creo que con Speed Thinking quizás puedes tardar menos tiempo, sí. Es otra forma de hacerlo. Pero se puede hacer igualmente, sí, sí. Al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el problema y bueno, y de alguna manera la solución. ¿De acuerdo? Pero estamos buscando definir y ubicar lo más posible el problema. Si eso lo consigue con Speed Thinking, si eso lo consigues con Speed Thinking o lo consigues con Brainstorming, da igual. Con lo que te sea mejor. Pero al final, el objetivo es llegar al problema. ¿De acuerdo? Después pasaríamos a las... una vez que tenemos la ideación y tenemos definido el problema, ya tenemos el problema definido, bien con brainstorming o bien con speed thinking o con cualquier otra herramienta, porque hay más, pasamos a la siguiente fase, que es prototipar. Y para prototipar tenéis las herramientas 15 y 16, que lo que te dicen es, oye, hazlos con empatía, los prototipos, y sobre todo que te sirvan, con empatía es, responde un poco a las necesidades del usuario, claro. Ya sabes lo que el usuario quiere, hazlo para que le guste. O sea, esto vamos a hacerlo para que el usuario esté contento. Vamos a darle algo, realmente lo que nos ha pedido, no le demos lo que no nos ha pedido. Y que sirva para evaluar. Es decir, el objetivo de un prototipo, ¿cuál es? El objetivo del prototipo es evaluar. Porque si la evaluación es ok,
habré llegado al PMV. Entonces ahí tenéis algunas técnicas en la herramienta 16 de eso, y algunos consejos de cómo hacer prototipos para evaluar. Sobre todo es que tengan elementos que sean fácilmente medibles. ¿De acuerdo? Y esto sería bastante importante, el hacer prototipos para evaluar. ¿Vale? Y hacerlos con empatía, respondiendo a las necesidades del usuario. Y ya finalmente, para todo el tema, esto sería la parte del prototipado. Y ya finalmente, para todos los temas de evaluación y sobre todo de la parte del modelo de negocio, pues ahí os he incluido algunas herramientas, la de evaluar con usuario, hacer prototipos para decidir y la malla receptora de información. Aquí lo que es realmente importante en la parte del modelo de negocio es tener permanentemente un feedback. Es decir, el estar haciendo permanentemente encuestas. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo lo mejorarías tú? ¿Qué otras cosas le pondrían? Porque cuando el usuario está utilizando tu producto o tu servicio permanentemente, pues poco a poco le va encontrando pequeños defectos, cosas que yo haría mejor, cosas que yo cambiaría. Esto es como cuando te compras una casa y te pones a vivir en ella, ¿no? La casa al principio te puede parecer maravillosa, pero con el tiempo dices, pues yo cambiaré esto, pues yo cambiaré lo otro, y la vas perfeccionando poco a poco. Esa perfección se obtiene en gran medida con el feedback. Hoy día es el gran recurso de las empresas para hacer nuevos productos o servicios. Esto lo que nos va a llevar es a toda la parte del I+D, que al final te lleva al proceso de innovación. Y en el proceso de innovación, una vez más, está la parte de idear, porque tú vas a idear a partir de un feedback de usuario. Lo que pasa es que vas a idear sobre un producto o un servicio ya existente. Digamos que hablamos de las innovaciones más que nada incrementales en vez de radicales. Pero al final vas a idear sobre eso. ¿De acuerdo? Bueno, y básicamente con esto lo que me queda a vuestra disposición para preguntas que haya, tanto sobre el proceso como sobre el propio flowchart de innovación. Cualquier duda, cualquier pregunta que tuvierais, miradlo. Entramos en tiempo de preguntas. Sí. ¿Tendríais claro cómo resolver el flowchart, el flowchart de innovación? Para el caso este de Guadalbet. Sí. El planeta está muy bien, pero ¿cómo aplicarlo a los pequeños proyectos que nos llegan cada día? Pues yo lo decía anteriormente, yo en los pequeños proyectos que llegan cada día, vamos, yo lo aplico siempre cuando me llegan, ¿no? Yo veo primero en qué fase está. Teníamos la fase 1, donde está con la parte de, más que de la idea, digamos, la idea gorda, ¿no? O el inicial. La segunda parte, que es la parte realmente de idear, de design thinking. La tercera es la parte de prototipar. Y la cuarta es la parte de armar el caso. Entonces, yo lo que haría en los casos que te llegan en el día a día es inicialmente ver realmente dónde están. Y a partir de ver dónde están, decir, oye, me tienes que localizar la idea, es decir, tienes que localizar el problema para prototipar una solución, o estás ya, la mayoría de los proyectos que llegan en el día a día están aquí, están entre la idea y el prototipo, porque esto lo tienen más o menos definido, pero o no tienen muy clara a dónde atacar o no tienen muy claro el prototipo. Entonces, si tienen claro el problema y lo tienen muy localizado, lo que tienen que hacer es prototipar. Es que hay gente que se cree, yo lo digo porque esto, por experiencia, ¿no? El prototipado, es decir, las pruebas de mercado son fundamentales. El plan de negocio se hace aquí, ¿eh? El plan de negocio. Esto es fase 5, el plan de negocio. Entonces, y el 4 es el canvas. Entonces, hay gente que llega con una idea muy buena y se le dice directamente, dame el plan de negocio. Pero ¿para qué vas a hacer el plan de negocio si todavía no lo has vendido?
Entonces, yo lo que lo aplicaría en los proyectos que llegan día al día es transmitirle la idea de que tienen que prototipar, es decir, de que tienen que hacer pequeños desarrollos y tienen que armar el caso, es decir, tienen que conseguir algunas ventas antes de estar seguros, pequeñas ventas con pequeñas inversiones, antes de estar seguros de que eso va a funcionar y de que puedan montar un plan de negocio. Vamos a ver. Una pregunta, es que lo que no veo es el nombre, pero pone, los emprendedores vienen con una idea hecha y un dinero y sin dinero para análisis y prototipar. Vamos a ver, para prototipar, que quizás entonces, para eso tenemos que montar una píldora de prototipado, ¿eh? Para hablar largo y tendido de eso. Pero para prototipar, lo normal es que te haga falta o poco dinero, o algo de dinero es relativamente, puede ser relativamente normal. Pero lo normal es que el prototipado se monte con poco dinero. Ese poco dinero sí que lo va a tener que aportar el emprendedor. Pero es poco dinero. Estamos hablando a lo mejor de unos miles de euros, 1.000, 2.000, 3.000 euros, pero es que vamos a ver, para emprender hace falta algo de dinero, yo lo digo siempre, ¿no? Entonces hay que montar pequeños prototipos. Hoy día un recurso muy bueno para los prototipos es la impresión 3D. Fijaros, antes de ayer mismo encargué una impresión 3D bastante compleja, ¿no? Con varios cacharros de armar precisamente para un prototipo. Me costó 43 euros. Y es bastante compleja, ¿eh? La impresión. 43 euros. Me costó una impresión 3D el otro día. En una panadería, vamos a ver, me hablaban aquí, en una panadería. Es que el caso de una panadería, de tienda de ropa, asador de pollo, peluquería, vale, de una panadería. Tú dices, yo voy a montar una panadería. Bueno, para montar una panadería, básicamente aquí la innovación, yo lo primero que le diría al emprendedor a la hora de prototipar una panadería es realmente, primero, ¿tienes local? ¿Vale? Me gustaría saber cuál es la innovación de la panadería. ¿Qué innovación tiene? Generalmente te va a decir ninguna. Simplemente vende pan. Vale, yo vería si hay pan en los alrededores, ¿no? Eso para empezar. Es decir, trataría de entrevistar, y esto al final lo vas a conseguir con entrevistas, y trataría de entrevistar. Pero si alguien te dice simplemente que va a montar una panadería, está en la primera fase, ¿eh? Diferente es que te venga ya con una idea clara de dónde, de que tiene el local, de exactamente qué productos va a vender y por qué los va a vender y por qué ha entrevistado a gente del lugar y nadie encuentra pan y cuánta gente es y todo eso. Es que simplemente montar una panadería no me parece, no me parecería información suficiente, ¿no? ¿Entiendes? No sé si me explico. Que si a mí me viene simplemente diciéndome esto, yo lo mandaría a hacer entrevistas. Directamente. Dame otro caso más. Una tienda de ropa, pone aquí una tienda de ropa, chuche, un asador de pollo, una peluquería. La verdad es que lo que no tengo muy claro ahí realmente es que vamos a innovar con eso, porque si vamos a innovar con una tienda de ropa o con una tienda de chuches, pues ahí lo primero sería, lógicamente, entrevistar. No, a nosotros nos dicen algo más. Quiero montar esto y qué subvención voy a pillar. Vale, pero eso no es innovación. Eso es, ¿qué subvención voy a pillar? ¿Tú sabes lo que yo le diría? Encarnación, ninguna. De momento, subvención no hay ninguna. En el momento que empieces a generar ventas, probablemente tenga más que subvención, que hoy día hay poco, lo que vas a tener probablemente sea financiación. Sí, ya se lo decimos, pues por eso. Es decir, si quieres montar algo, de las subvenciones no vas a poder vivir. Sí, ya, estarán muy mal acostumbrados, pero es que es lo que hay, ¿no? ¿Eh? Es lo que nos encontramos diariamente. El resto es algún elemento que merece la pena por aportar algo de innovación. Claro, es que el design thinking, la verdad que montar una panadería y aplicarle design thinking no le veo mucho sentido. Le vería sentido cuando alguien dice, yo voy a montar una panadería que sea radicalmente diferente. Tuve un caso no hace mucho en Jaén, donde era una panadería y salió muy bien, ¿no? Era una panadería para personas con problemas de, ay, ¿cómo se llama lo del pan? La levadura. ¿Cómo se llama lo del pan, la levadura? Celíaco. Para personas celíacas, ¿no?
Entonces, celiaquía, efectivamente. Pues era una panadería para celíacos. Entonces, ¿qué hicimos? Estudiamos la zona. Esto era eso sí es innovador, una panadería para celíacos, ¿no? Entonces, en el caso de la panadería de celíacos, ¿qué hicimos? Vimos la zona. Esto era en Jaén. Vimos la zona, ubicamos la zona, ¿no? Vimos si había panadería o no. Y después hablamos con Mercadona, con el Corte Inglés y con alguien más, no me acuerdo con quién, para realmente poder ubicar eso. Vimos el nivel de inversión que había falta y la chavala se gastó, era una chica, y la chavala acarreó con la inversión esta y cuando yo la dejé la estaba montando. ¿Sabes? O sea que... Pero estudiamos la zona, vimos la inversión, se hicieron encuestas, se hicieron preguntas y era una chavala completamente especializada en hacer pan, ¿eh? A ver, otra pregunta. ¿Una infografía en 3D de un local para que los posibles clientes opinen de la distribución, colores, etcétera? ¿Sería prototipo? Pero, Eva, una infografía en 3D de un local para que los posibles clientes opinen de la distribución. Sí, sí, de la distribución del local sí. Eso sí sería un prototipo válido. De hecho, eso es muy fácil de hacer, ¿eh? Eso tienes, por ejemplo, con Sketch Pro 3D, eso lo hace rapidísimo, pero realmente lo que no te daría una garantía es si vas a comprar, vender o algo de eso, ¿no? Para eso, sí, para que efectivamente es lo que dice Encarnación. Pero Eva, lo que no entiendo bien, sí, sería una infografía en 3D es prototipo, pero es prototipo siempre que te valga para obtener un feedback de calidad. Es decir, para que los clientes te garanticen o no la compra del producto o servicio que tú tengas. Si es así, sí, sí, sí. Claro. De hecho, se hacen muchísimos prototipos en 3D. ¿Más preguntas que tengáis? Bueno, no me has preguntado en principio. Bueno, yo en cualquier caso estoy a vuestra disposición ahora y más adelante, como sabéis, a través de los foros o podemos hablar por teléfono o lo que sea, ¿no? Para seguir profundizando en todo el tema este. Y ya he visto que en esta sesión, es curioso porque no ha pasado las demás, pero en esta sesión el tema de los prototipos es lo que más interés ha despertado. Yo espero haberlo dejado, hombre, no era esto precisamente una sesión de prototipado, pero un momentito, aquí hay una pregunta más. Pone, el prototipo tiene que estar relacionado con el producto o servicio, entiendo, es decir, si la infografía en 3D del establecimiento, pero no tiene por qué afectar al servicio, entonces entiendo que no es prototipo. No, un prototipo no tiene por qué afectar al servicio, claro, pero lo que en el prototipo tú tienes que reflejar el producto o servicio que vas a vender y conseguir una opinión de compra o una opinión cualitativa de la suficiente calidad del cliente, si no el prototipo no te vale para nada. Lo importante es que el prototipo realmente después te lleve a una conclusión lo más acertada posible. Ese sería el objetivo. ¿Ok? Por eso digo que la infografía es del establecimiento local, pero no se refiere o no afecta al servicio. Entonces no sería. No, entonces no, efectivamente. Entonces no sería. Pero la propia infografía sí te puede valer, ¿eh? Si eso te vale para que el cliente te confirme o no te confirme el tema de la venta, te puede valer igualmente, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? Ok. Bueno, pues yo me quedo a vuestra disposición, ya os digo, a través de teléfono o a través de los foros, si hubiera más dudas o lo que sea, ¿no? Y ya digo, es curioso el interés que ha habido en esta sesión, que no ha habido en las otras, por el tema de los prototipos. La verdad, el tema de los prototipos es una parte apasionante no es estrictamente design thinking, ¿no? Pero es una parte también apasionante, ¿no? De todo el desarrollo de modelos de negocio. Porque buenos prototipos al final generan buenas ideas y buenos modelos de negocio, es cierto. Y os colgaré el tema del prototipado de servicio, que es una parte muy interesante. Sí, es un mundo hasta cierto punto algo desconocido, pero muy interesante, ¿eh? Además, hacer prototipos es muy divertido. Os voy a colgar el tema de prototipado de servicio, que está bastante bien. Yo lo utilizo mucho, ¿no? En prototipar servicios y la verdad que da buenos resultados. ¿De acuerdo? Muy bien.
De nada, sí, sí, os lo cuelgo sin ningún problema. Y nada, tenéis el Excel que hemos utilizado, lo tenéis colgado justo a continuación y después tenéis la encuesta de satisfacción que si nos la hacéis y todo esto, bueno, pues lo agradeceremos, por supuesto. ¿De acuerdo? Me alegro que haya sido productiva y sobre todo lo que me alegro que haya quedado suficientemente clarificado todo el tema del flowchart, que era lo que más dudas daba. Muchas gracias a vosotros por la atención. Pues estupendo que haya sido clara y amena. Más me alegro yo. ¿Eh? Pues muy bien y muchas gracias. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Fuerte abrazo.